Audio Jungle. Muy buenas noches a todos, hoy es 4 de junio, son las 7:30 de la noche en Colombia, 8:30 de la noche en Washington, esto es Colombia desde la derecha. Yo soy Vanessa Vallejo y hoy me acompañan como siempre Demar Córdoba y Juan David García. Buenas noches, señores, ¿cómo les va? Buenas noches, Vanessa, buenas noches, Juan David. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Demar. Un saludo a todos los espectadores de Colombia desde la derecha. Bueno, yo les propongo que hoy empecemos hablando de un expresidente que se ganó un Nobel, que antes de que empezara todo esto del coronavirus iba por las principales universidades del mundo dando cátedra, explicando cómo supuestamente lograr la paz en un país. Y resulta que muchos nos preguntamos si tal vez ya llegó la hora de Juan Manuel Santos, si tal vez con las pruebas que anuncian y que dicen tener los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues ya va a suceder algo respecto a la financiación de Odebrecht para la reelección de Santos. Bueno, miren, frente a eso, dos temas. Vicky Dávila, la periodista colombiana, publicó el fin de semana una columna muy interesante donde habla
donde revela una carta de la fiscal que llevaba el caso Odebrecht en Colombia, fiscal que sufrió un accidente aparatoso en Chile hace unos años, una fiscal que llevaba mucho tiempo trabajando para la Fiscalía General de la Nación y que sorpresivamente, después de haber llevado el caso, haberlo manejado, haber buscado todas las pruebas que indicarían que efectivamente sí hubo ingreso de Odebrecht a la campaña de 2014 de Juan Manuel Santos, pues terminaron por removerla de su cargo. Y pues han escrito un documento muy importante, es impactante, porque revela cosas que no sabíamos precisamente de ese proceso. Inclusive, recordemos que ella había hablado a principios del año 2020 sobre si el llamado que había hecho a versión del expresidente Uribe y del expresidente Pastrana había significado que la removieran, porque tanto el expresidente Uribe como el expresidente Pastrana han presentado pruebas de cómo habría presuntamente ingresado el dinero de Odebrecht a la campaña 2014 de Juan Manuel Santos, donde hay muchas explicaciones, Vanessa y Juan, que nos deben respecto al papel que jugó Roberto Prieto, quien fue el gerente de la campaña. Pero aquí les presentamos una parte de lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez, precisamente sobre el tema a la revista Semana con Vicky Dávila. Aquí hay dos investigaciones. En la justicia del Brasil se ha desvirtuado cualquier duda que se hubiera podido crear contra el doctor Oscar Iván Zuluaga, a quien le robaron las elecciones en 2014 y fue sacrificado en el 2018 porque, como no había llegado todavía esto de la justicia del Brasil, él no pudo participar en la competencia para escoger el candidato del Centro Democrático. Y no ha avanzado la investigación contra el expresidente que buscó la reelección, apoyado en ese dinero y en trucos, como la creación de ¿A usted no le queda duda, expresidente Álvaro Uribe, de que sí entró ese dinero de Odebrecht a la reelección de Juan Manuel Santos? A mí no me queda duda. Es que eso está comprobado. Y ustedes saben, Vicky, que personas que están en la cárcel, parlamentarios que están presos, han confesado eso. Y lo que han dicho es que todo lo hicieron que para salvar la reelección del expresidente a fin de salvar la paz. O sea que la paz mal hecha le sirvió para toda esa corrupción. O sea que eso está probado. Lo otro que falta a adelantar la investigación es el íntimo convencimiento. Hablo en primera persona, por respeto al expresidente Pastrana, que yo tengo, de que el señor expresidente que buscaba la reelección consintió y ayudó a coordinar el ingreso de esos dineros. Y eso tiene que ser objeto de la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. ¿Y por qué tengo el íntimo convencimiento? Porque esos dos investigadores nos entregaron al expresidente Pastrana y a mí una información que ha resultado totalmente cierta. Y a eso se le complementa con lo que nos dijeron, que sabían de las reuniones del expresidente que buscaba la reelección con Odebrecht, pero que no lo podían decir porque se caía el establecimiento. Y es esto entonces lo que acabamos de presentar, uno de los testimonios que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la revista Semana y a la periodista Vicky Dávila, que hizo una extensa columna, como se los dije al principio de la nota, de lo que ha dicho la exfiscal Amparo Cerón Ojeda, que era la que llevaba el caso de investigaciones por el Odebrecht Colombia, y que manifestó en su momento que estaba muy extrañada porque el fiscal Barbosa la había apartado del caso. El fiscal Barbosa en su momento la apartó, aduciendo que no avanzaba la investigación, pero ella muy contrario dice que sí la tenía muy avanzada y que venían decisiones importantes. Ahora tenemos un problema, y es que esto es como volver a barajar. Si la fiscal, doctor Juan David, usted lo sabe mejor que yo, si la fiscal fue apartada del proceso, imagínese usted cuánto tiempo nos va a tardar que haya una persona que se empape de todo un asunto que lleva más de 5 años de investigación y que tendrá que estudiarse para poder tomar algunas decisiones que claramente con el doctor Barbosa no estamos viendo a la orden del día, por lo menos, no en lo pronto. Correcto, Demar. Es que lo que vemos ahí es una táctica o una medida muy frecuente desde la Fiscalía para dejar ciertos procesos, digamos, engavetados. Por eso el expresidente Pastrana decía, pedimos que desengaveten este proceso, que le permitan por lo menos volver a esta fiscal, porque ya tenía un conocimiento acumulado. Esto lo vimos particularmente en el caso de Álvaro Gómez.
donde un proceso que ha quedado completamente en la impunidad, y cuando uno ve que hay un fiscal que está empezando a enterarse, lo cambian y entonces vuelva y estudie todos los expedientes, todas las pruebas. Eso es muy largo y muy tedioso porque requiere de mucha presión. Y también yo quisiera, ahí me llamó mucho la atención la última parte de las declaraciones del expresidente Uribe respecto a lo de que si aportaban en esa reunión los informantes que ellos revelaron la información sobre, digamos, de videos y la información documental mucho más precisa sobre las relaciones entre el presidente Santos, incluso desde su apartamento, donde se fraguó y donde se concretó todo este aporte a la campaña, se caía el establecimiento. Entonces ahí también me acuerdo de Álvaro Gómez cuando decía que había que tumbar al régimen. ¿Qué era eso? El establecimiento es cierto, Juan, en el 8000. El establecimiento entendido como todo ese conjunto de complicidades, ese sistema de complicidades que mantiene la corrupción y la impunidad de los corruptos, como en este caso parecería ser el presidente Santos. Es el mismo proceso, o por lo menos una situación muy parecida a la que vivió Colombia en 1998, muy probablemente, con el proceso 8000 y el expresidente Ernesto Samper, donde también evitaron que se cayera el establecimiento, y seguro que el establecimiento no se cayó precisamente, entre otras cosas, porque es la voz de Álvaro Gómez Hurtado. Sí, en el 94, cuando ganó Ernesto Samper y estuvo ahí, pues digamos, todo el gobierno en eso. Y hay otra frase muy importante, decía Álvaro Gómez en ese momento: el presidente, y aquí en este caso también aplicable a Santos, no se cae, pero tampoco se puede quedar. Entonces es moralmente insostenible, más allá de lo jurídico. A mí me parece muy importante que hagamos énfasis en eso, en la sanción moral de la sociedad civil. Es más importante incluso que las sanciones penales, que es la que debemos exigir, pero también exigir que el gobierno del presidente Santos y lo que él representó, digamos, pague por lo que pudo haber sido este proceso, que ya hay muchos países. Es que hay que ver que este proceso de Odebrecht es de 12 países, se descubrió en los Estados Unidos y también ha tenido pues a varios expresidentes. Por ejemplo, miren el caso de Perú en la cárcel. Eso demuestra, digamos, que la justicia tiene que ser igual para todos. Sí, hay que recordarle de pronto a la gente que no está muy empapada de esto, que lo que dicen los expresidentes Uribe y Pastrana es que se hace por lo menos una reunión en el apartamento del expresidente Santos. Es decir, no es una acusación de que entró dinero y de pronto él no se dio cuenta. No, él estuvo presente en esa reunión con su comité y con los directivos de Odebrecht para poner dinero para su reelección. Y también es muy importante lo que dice el expresidente Uribe cuando señala que testigos han dicho que reconocen que se sabía, que el expresidente Santos sabía lo de la entrada de dinero y que bueno, estaba sucediendo eso, pero que se hacía por la paz. Yo no sé eso qué clase de chiste es, decir que por la paz recibieron dinero de Odebrecht y bueno, además es que... Claro, Vanessa, porque si Santos no se reelige en 2014, sencillamente el proceso de paz no hubiera terminado en 2016 cuando se firma el documento final que han llamado Acuerdo Final para la Paz. Y es que ese establecimiento, Juan, del que hablamos hace un momento con el tema de Ernesto Samper, claro que no se cae precisamente por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, sí, el 2 de noviembre de 1995. Es ahí donde se salva. Y en este caso, muchos políticos, como lo dice el expresidente Álvaro Uribe Vélez, están en la cárcel y han dicho con claridad que no revelaron lo que estaba realmente ocurriendo con el tema de dineros de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos para evitar que se cayera el establecimiento, que se cayera el motivo que lo reelegiría presidente, porque a fin de cuentas Juan Manuel Santos se reelige y recuerden ustedes bajo la llave del terror diciendo: yo necesito volver a ser presidente para terminar la paz que empecé,
paz que, como lo vimos en nuestra sesión pasada, no es tal por cuenta del rearme de las FARC, el rearme del ELN, y aparte de eso porque no cumplieron con nada de lo que habían dicho que cumplirían. Y en el mundo, ¿quiénes terminaron salpicados? Y es lo que uno se pregunta, ¿por qué en otras partes del mundo sí funcionó y aquí no? Está Alan García, recuerden ustedes, expresidente peruano que terminó por suicidarse. Recuerden ustedes también a Pedro Pablo Kuczynski, también en una situación muy complicada, investigaciones por lavado de activos y corrupción en el escándalo de Odebrecht. También está Alejandro Toledo, otro expresidente del Perú. También tenemos en el Brasil a Michel Temer, con problemas graves, también por el tema de Odebrecht, al lado de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, la lista es larga. Rafael Correa también. Pero en otras partes del mundo sí ha ocurrido algo. En Colombia no ocurrió nada. Y así como vamos, pues pareciera que no va a ocurrir. Sí, no, y la gente sale por vencimiento de términos. Y Juan Manuel Santos va por el mundo dando cátedra y hablando de cómo hacer la paz en un país como si fuera un héroe, y lo llevan a las universidades y los muchachos aplauden y todas estas cosas como si fuera lo máximo, y lo que vemos es un país en una situación muy difícil por cuenta de esa reelección de Juan Manuel Santos, un país en una situación supremamente complicada, con los guerrilleros en el Congreso, con los guerrilleros también en el monte, y con todas estas situaciones tan difíciles que todavía no hemos ni siquiera empezado a enfrentar, porque eso se tiene más o menos escondido, es como una bomba de tiempo que está ahí, no sabemos en qué momento vaya a suceder algo, porque por ahora hay como una tensa calma, yo creo que es como esa calma antes de la tormenta, porque ¿qué va a pasar cuando el ejército salga y empiece a enfrentar efectivamente a estos señores que pues siguen en el monte y que están llenos de coca por cuenta del acuerdo? Es que si entendemos lo de que ellos llaman como el establecimiento, o lo que podríamos decir el régimen, como ese sistema de complicidades, es muy importante preguntarnos qué hay detrás. Y ahí mismo lo dicen ellos. Lo que había detrás eran las complicidades con lo que son las FARC, como el cartel más importante del mundo, las complicidades con políticos y con contratistas. Es que el fenómeno de la corrupción tiene, digamos, tres niveles muy importantes. El primero es un nivel moral, un nivel que se refiere a la sanción que les decía ahora, moral, que debemos de hacer todos los ciudadanos ante estos actos corruptos, y eso es muy importante y tiene que ver con la formación, con los valores. En segundo lugar, hay un plano que se refiere a las oportunidades, es decir, cuando un Estado tiene más contratos, cuando tiene más presupuesto, pues se aumentan las oportunidades para que los políticos puedan disponer de ese dinero, que no se lo gastan en ellos, sino en otros, como decía Milton Friedman, gastarse el dinero ajeno en otros, ni siquiera el propio en uno. Entonces no se preocupan ni de cuánto ni de cómo se gasta, y es muy susceptible de la corrupción. Y en tercer lugar, el nivel judicial. Si hay impunidad, si no hay, digamos, sanciones efectivas y rápidas contra los corruptos, pues entonces lo que tenemos es la forma de estimular más corrupción, que es lo que el mensaje que deja este caso funesto de Juan Manuel Santos, Odebrecht y la falta de justicia en Colombia. Justicia que sí opera, perdón Vanessa, justicia que sí opera cuando se trata del uribismo o cuando se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Porque vean ustedes, el expresidente saca esta denuncia y habla abiertamente con el expresidente Pastrana en un espacio con Vicky Dávila, arrancando esta semana. Y finalizando la semana, tenemos la sorpresa de una nueva investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia por un anónimo que llegó, donde se lo acusa de ser el hombre que recibía información presuntamente de unas tales carpetas que inteligencia habría utilizado para hacer perfilamientos e interceptaciones ilegales. Esto no saliendo de una investigación formal donde se haya establecido que efectivamente existieron las chuzadas ilegales y que existieron los perfilamientos. Esto salido de una publicación de un medio de comunicación. Y entonces la Corte Suprema es muy célere, para esto sí fue muy rápida, muy diligente, anunció la apertura de la investigación con base en el anónimo que no tiene ningún valor para poder abrir una causa penal, no lo tiene. La Corte misma lo ha dicho en varias ocasiones, varias normas en Colombia
son claras en prohibir que esto ocurra, porque pues imagínense ustedes en este país hablando con anónimos para acusar a otro, ¿a dónde vamos a terminar? Y es lo que acaba de ocurrir con el expresidente Uribe. Pero para eso sí son rápidos, porque para hacer algo porque Santrich no se volara, no hicieron mucho. Investigando cualquier anónimo. Pero hay que decir, Temar, que esto es presunto y presunto y presunto, ¿no? Porque es que presuntamente el expresidente era el que recibía esas presuntas chuzadas que todavía tampoco se sabe, y en eso hay que aclarar un poco que lo que están diciendo pues muchos abogados intentando explicar que esto es una investigación preliminar, intentando explicar que esto es apenas, dicen algunos, es apenas el requisito, porque si llega la denuncia pues se tiene que investigar, pero no es que se crea de verdad que eso haya pasado, no es que todavía se diga que hay un delito, ni siquiera se sabe si hay un delito. Mire, Vanessa, uno no tiene la seguridad de que la Corte Suprema esté pensando de esa manera. Yo quisiera recordar que el expresidente Uribe se le interceptó el teléfono de manera ilegal, se sacaron 27,000 llamadas, audios, para poderlo chequear, y cuando se supo que lo habían chuzado de manera, y además se supo porque él lo denunció, y dijo, oiga, a mí me están chuzando, y lo sé porque me lo han comentado, me están chuzando desde la Corte se vio contra la pared, y tuvieron que salir a admitir que efectivamente se equivocaron, habían interceptado equivocadamente el teléfono del expresidente Uribe, y duraron unos cuantos 3 meses más o menos en esa interceptación, y no habían podido definir si esa era la voz del expresidente Uribe, que probablemente sea de las voces más conocidas en el país, o si era la del ciudadano que tenían que haber interceptado en un caso de parapolítica, si mal no estoy, y que pues nada tiene que ver con Álvaro Uribe. Entonces, si existió esa equivocación, a mí sí me preocupa que estén hablando de la denuncia, que de hecho hay un trino de la Corte muy reciente, donde hablan de ese anónimo, y me parece que van muy en contradicción, porque es que lo que he dicho es que en Colombia hay suficientes normas de carácter general y especial que prohíben la admisión de quejas anónimas como fundamento de la acción penal y de otra clase de acciones. Buscaré anónimo reconocer el carácter de criterio orientador, pero nunca un tema definitivo como prueba en contra de la persona. Además, un anónimo que decía la lamentable o la injusta condena contra el hacker. A mí esto sí me parece más de lo mismo. Recuerden ustedes de dónde viene el tema del hacker, ¿no? Claro. ¿Quién fue el que lo inventó? Claro, pero Demar, yo creo que es importante, digamos, aclarar esto, por ejemplo, lo que ha estado señalando Granados mucho, y es que él dice, esto es un procedimiento normal en el que todavía ni siquiera se ha establecido que hay un delito, en la medida, no en que no podamos sospechar, ni en que no tengamos razones para sospechar que la Corte Suprema de Justicia, con todo lo que ya sabemos y con todo lo que hemos hablado, pueda estar evidentemente en una persecución contra el expresidente, sino para aclarar y para de pronto bajar un poco el tono a ese escándalo mediático, porque ahora, ¿qué es lo que dice el colombiano normal que no sabe nada de derecho? Pues bueno, es que Uribe fue el que chuzó, mandó a chuzar, y entonces perseguía a los periodistas, y por eso lo están investigando. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que llegó un correo anónimo, y entonces, como dice, por ejemplo, el abogado Granados, entonces la justicia está haciendo un procedimiento, una investigación preliminar, en donde ni siquiera se sabe si hubo o no un delito. Entonces es presunto delito que presuntamente la información llegaba hasta el expresidente, pero lo importante acá es que supongamos que esto se resuelva y que no haya ninguna intención de la Corte de perseguir al expresidente y que pueda salir bien de esto. El daño ya está hecho, porque es que muchas veces lo que ellos buscan no es ni siquiera al final meterlo a la cárcel o alguna cosa así, sino hacer el daño de que la gente crea y diga, porque es que ahora en los medios sale todo esto, cuando tal vez se sepa la verdad y se diga, no, es que el expresidente no tuvo nada que ver, no hubo ningún delito, nadie saca eso en los medios y la gente ya se quedó con que es que Uribe mandó a chuzar a periodistas y a políticos y él era el que tenía la información. Miente que de la duda algo queda, es lo que más o menos le están quedando al presidente Uribe. Y también otro punto, y es el posible delito de perfilamiento. ¿Eso dónde está? Entonces, ¿cuál es el delito realmente por el que se le estaría sindicando, siempre y cuando fuera cierto esa idea de que Uribe
que es la acusación, sería el destinatario de esa información, de esos perfilamientos que estarían haciendo. Entonces, ahora estamos en una fase demasiado inicial, pero eso sí, el daño ya está hecho y es por el fenómeno que mencionábamos la vez pasada, y es la politización de la justicia y la judicialización de la política. Y a eso se está prestando desafortunadamente buena parte de la Corte Suprema de Justicia, particularmente su sala penal, que se ha convertido prácticamente en un partido político. Miren una cosa. La crítica la hago yo, obviamente, conociendo del proceso, conociendo de qué es lo que hay detrás de esto, siguiendo mucho lo que dice Juan David respecto a la politización de la justicia, y es que, vuelvo y repito, la celeridad con la que se tomó la decisión de aceptar el anónimo y aperturar la investigación no se ha visto en otros procesos. Vuelvo y repito, el proceso de Santrich había un indictment. Estaba clarísimo el indictment en contra de Santrich, donde se le pedía en extradición a Colombia por parte de una corte de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? No pasó nada. La corte intentó, porque vimos a unos jueces, a unos fiscales moviéndose para una cosa que era evidente, era que el sujeto sí seguía haciendo actividades terroristas, que aun cuando fuera congresista, porque fue y se juramentó como congresista, no entendemos cómo lo hace, pero lo hizo, se juramentó como congresista, tenía todas las posibilidades la justicia de actuar y no dejarlo escapar. No hicieron nada, pero en este caso, que se trata de un ciudadano como el expresidente Álvaro Uribe, que pone la cara a todas las situaciones, a él sí, cada vez que puede, aparezca otro anónimo, créanme que ahí se lo van a sumar también. Me parece que sí, hay motivos y hay causas suficientes para hacer aperturación de una causa o no, y me parece esta demasiado traída de los cabellos, me parece muy compleja. O sea, creo que hay cosas mucho más fuertes, como para que se ocupen ahora mismo de un anónimo, y además me llama la atención, alguien desde la corte lo filtró. Sí, ¿qué pretendían con eso? ¿El escándalo? Decirse que entonces alguien acusa directamente al expresidente de los perfilamientos, pero más grave todavía, y voy a Juan David otra vez, quien dijo que perfilar era un delito. Aquí lo criminalizaron. O sea, ¿el delito qué es? La conducta típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? Lo básico del derecho penal. ¿Esto es acaso una conducta típica, perfilar? Creo que todos lo hacemos además, y no es antijurídico perfilar. Porque cuando usted se va a entrevistar con alguien por trabajo, por amistad, usted lo perfila, claro. Usted entra a su Facebook, a su Twitter, ve cómo piensa, qué es lo que dice. De hecho, muchas personas seguramente lo hacen con la gente que ven a diario. Entonces, aquí lo convirtieron en un delito, ojo, para golpear la moral de la tropa del Ejército Nacional y para golpear a un hombre tan importante como Álvaro Uribe, al que no han podido derrotar en las urnas, pero que sí pretenden derrotar judicialmente. Es que están obsesionados con Uribe. Yo pienso que lo que tienen es como la idea de atacarlo por muchos frentes y que sea tan abrumadora la cantidad de acusaciones que la conclusión de muchos, que de hecho desafortunadamente muchas personas que no conocen, no están al día porque no profundizan en esto, no tienen tiempo, por muchas razones, van a decir, bueno, pues si el río suena, piedras lleva, es el decir popular. Y entonces esa sería la estrategia de los obsesivos anti-Uribe, porque saben que es el principal obstáculo que ellos han tenido históricamente hacia la toma del poder. Claro, sí, eso que dices de atacarlo por varias vías es de verdad increíble la forma en la que lo atacan. La semana pasada, bueno, vimos todo esto de esta serie Matarife, de una cosa completamente, a mí me impactó ver el primer capítulo porque empieza este señor diciendo que él gana una tutela y que a partir de ganar esa tutela a él se le permite, a él y a todos los colombianos se le permite. Es ridículo, Vanessa, es ridículo. Pero militar, además, narcotraficante, asesino, y entonces fíjate lo que se demar. O sea, uno dice es ridículo, pero yo que estoy en chats de gente que no es para nada metida en política, lo que decían era, bueno, si un juez le permite a alguien llamar a Uribe paramilitar, narcotraficante, es porque sí. Entonces la gente de verdad se cree esas cosas, eso le funciona. Ay, es lamentable ver cómo la extrema izquierda en Colombia ha manejado un diálogo, ha manejado una dialéctica encaminada en confundir a los ciudadanos, en decir mentiras. Claro, a mí no me cabe en la cabeza, sinceramente, Vanessa,
muy lamentable para mí. Terminé viendo el primer capítulo porque me mencionaron un par de cosas allí. Dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Sí, lamentable. Creo que más emoción tiene una revista de Condorito, que sí tiene mucho que leerse, que eso que está mostrándose allí, porque lo que ha hecho desde un principio es presentarse como víctima diciendo que es perseguido, pero además dice que es abogado y uno no entiende cómo lee una sentencia judicial donde jamás un juez hubiera dicho que se le permita a un ciudadano maltratar a otro ciudadano, calumniarlo o injuriarlo simplemente porque le viene en gana. No. O sea, a estos señores de la izquierda les gusta mucho el Estado Social de Derecho para exigir derechos, pero muy poco para poder acatar las normas y las reglas que son básicas en los principios universales de convivencia. Entonces, correcto. ¿De dónde sacó este señor eso? De Mario, una cosa que me llamó la atención de ese primer capítulo, que también lo vi así de pasada, fue la parte en la que prácticamente yo entendí, es lo que yo concluí, que había que entender, había que comprender, había que más o menos darse cuenta de que era muy justificable, casi justificando la bomba del Nogal. O sea, sí, señor, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo discutí ampliamente la sentencia del Consejo de Estado en contra del Club El Nogal, donde la magistrada lo que hacía era legitimar, poner como blanco de guerra, como en el derecho internacional humanitario, reconocer al Club El Nogal como un blanco legítimo en la guerra. Absurdo, porque entonces se lleva unos testimonios que no sabemos de dónde, donde dicen es que allá se reunían paramilitares. Muy grave, es parte de la sociedad bogotana. No todo el mundo estará yendo al Club El Nogal, ni más faltaba, pero son gente que merece respeto. Y este documental, o no sé cómo llamarlo a esa cosa, lo que hace es tratar de plantear precisamente al Club El Nogal como una guarida de delincuentes. Oiga, pero además, luego sacaron en Twitter la realidad del sujeto aquel y demostraron que lo habían expulsado del Club El Nogal por mala conducta o cosa por el estilo. Entonces, ¿hasta dónde llega el resentimiento? ¿Por qué no cuentan la historia completa? En cambio de estar atacando de esa manera el Club El Nogal, ojo, y justificando un acto terrorista de las FARC. Eso es lo que termina pasando. No, y es que hay que dejar claro, yo creo que una de las luchas que tenemos que tener nosotros es dejar claro que a la izquierda no le importa mentir sistemáticamente, que es que eso que decimos, porque Demar, por ejemplo, decía, es que como un abogado va a leer así una sentencia, no, es que puede saberlo, no le importa, el objetivo de ellos es mentir y no tienen vergüenza. En el momento en el que mucha gente entienda que ellos no tienen vergüenza, que ellos van a decir las mentiras que tengan que decir para salir adelante, vamos a haber dado un paso adelante, porque la gente suele creer todo lo que le dicen, la gente suele creer que los otros son buenos y que no pueden ser tan descarados de mentir tanto. Entonces tiene razón, Vanessa. Mire, ayer en el debate en Senado, porque volvieron con el tema del componente norteamericano que viene a Colombia en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, algún senador de un partido obviamente de extrema izquierda salió con una cosa que uno dice, ¿pero de dónde? Y entonces decía, es que hay pruebas de que un componente de esos soldados norteamericanos son violadores, y aquí en las vecindades de Cundinamarca y Tolima, en Melgar, entonces violaron 53 niñas. Una noticia falsa que simplemente hacía falta de Google, y usted lo pone en Google, pongan ahí, sí, soldados americanos, Tolemaida, niñas, aparece y dice que es una noticia falsa, que fue venida de un presunto, y digo presunto porque pues, no sé, no lo conozco, de un presunto informe de un profesor de una universidad pública, donde él hacía esa aseveración, grave aseveración, que hace mucho daño. Y miren, ¿en qué termina eso? En que la extrema izquierda no resiste de ninguna manera que venga un componente de los Estados Unidos a ayudar en la lucha contra el narcotráfico, cosa que lo deja uno más aterrado. Eso sí que no sabría uno cómo entenderlo. No, normal, están defendiendo a los amigos, pero bueno, no cambiemos de tema porque es lo mismo. Juan David quería decir algo sobre eso. Sí, no, es una forma de complicidad, y adicionalmente entender que la mentalidad de estos personajes es totalitaria, y como funciona es que para ellos es justificable las mentiras, las manipulaciones, incluso en casos más extremos los atentados terroristas, etcétera, porque ellos supuestamente están defendiendo la redención del género humano.
pues, digamos, el mundo utópico del socialismo y que para eso se justifican todos estos como males menores. Esa es la mentalidad para entender por qué incurren en las mentiras y en manipulaciones y en noticias falsas que son muy comunes por parte de ellos. Claro, es que al fin y al cabo el objetivo de la izquierda es, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, ¿no? Y entonces para eso pues le tienen que robar a la gente y como la gente no se va a dejar robar, pues la única opción que les queda es la violencia. Entonces, cumplir el objetivo, uno de los objetivos principales de la izquierda, como por ejemplo redistribuir la riqueza, pues es una cuestión que solo se puede hacer mediante la violencia. Ahora bien, iba a decir que cambiemos de tema, pero todo esto está hilado porque estamos hablando de bandidos, de narcotráfico, de guerrilla. Y entonces quisiera mencionar un poco lo que ha pasado con la carta que envía la Cancillería de Cuba a la Cancillería de Colombia, porque me parece un chiste, porque la Cancillería de Cuba reclama al gobierno colombiano seriedad y responsabilidad. Seriedad y responsabilidad respecto a los delincuentes del ELN que están en Cuba. Y ustedes recordarán, los que nos ven recordarán que en las negociaciones o los diálogos o como lo quieran llamar entre el presidente Duque con esta gente del ELN en Cuba se terminaron, se rompieron cuando se pone la bomba en la Escuela General Santander. Hace un año tuvimos más de 22 personas fallecidas. Más de 60 heridos, pues, o sea, una bomba que a todos nos impactó porque hace bastante que no, antes de eso ya llevábamos un tiempo que no veíamos un atentado así en una ciudad y bueno, bastante terrible y iba a ser peor de lo que fue, es decir, por milagro mucha gente se salvó. Y entonces esos delincuentes en Cuba se rompe el diálogo cuando sucede eso y resulta que el gobierno colombiano ha pedido a estos delincuentes en extradición y el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana, dice que no los va a enviar y ahora manda una carta al canciller diciéndole que se porte serio y que en qué actitud está con la, ¿cómo es que le llama la palabra? ¿Cómo es que le llaman a estos delincuentes? La comisión de paz, algo así es que les dicen, que le dice la Cancillería cubana a estos delincuentes que están allá. En Colombia, obviamente, el tema tenía que tratarse, se trató en la Comisión Segunda del Senado, donde pretendieron los amigos de la extrema izquierda apoyar a Cuba y demonizar a Colombia por una actitud absolutamente legítima. Un Estado no tiene por qué, un gobierno no tiene por qué atender una política de un gobierno que pasó. Y este es el caso del gobierno Duque, que se levantó de la mesa y dijo, yo no tengo por qué seguir hablando con ustedes, menos después de lo que acaban de hacer, de poner una bomba y matar a 22 cadetes de la Policía Nacional, siendo no un blanco legítimo en derecho internacional, porque ya van a decir que esa Escuela General Santander es una escuela militar o cosa por el estilo. No, es una escuela de formación, es un claustro universitario si se quiere, donde se forman los policías. No había por qué, no hay lugar a eso, para que vengan a atacarlo como lo hicieron y matando a 22 personas. ¿Qué pretendieron hacer esta semana? Defender a Cuba, obviamente, pero Cuba le echa la culpa a Colombia y dice, vea, por culpa de ustedes, Estados Unidos nos bloquea. Ustedes son los culpables de lo que nos está pasando. No. ¿Qué es lo que dijo Estados Unidos? Cuba colabora con el terrorismo. ¿Y cómo quiere quitarse usted el problema si le dicen que Cuba colabora con el terrorismo? Pues extradite a los bandidos del ELN para que los judicialicen en Colombia, donde están siendo pedidos en extradición por haber puesto una bomba y asesinado a 22 cadetes. Así de simple, pero no lo quieren entender. Y entonces ya vienen con otros discursos a decir que Colombia es la gran culpable de la guerra y que esto va a ser peor porque el ELN sí quiere la paz. Pero ¿sabe una cosa que me dejó muy triste en medio de todo? Que escuché al comisionado de paz, Miguel Ceballos, un poco tocado porque le dijeron que él se parecía a otros comisionados de la guerra, como lo llaman los de la extrema izquierda, y él decía que él era diferente, que él sí creía que se podía llegar a la paz con el ELN. Eso me dejó un poco como que no entendí. O sea, si quieren la paz, entonces ¿para qué piden en extradición a los del COSE? Y además nosotros, los colombianos, no votamos por eso. Nosotros no hemos legitimado ningún proceso de esa naturaleza y menos en esas condiciones y bajo ese régimen tiránico de Cuba. Yo, miren, les quería hacer una pequeña reflexión porque
es un tema que me parece muy importante, ha sido pues muy cercano a mí porque soy profesor desde hace como 8 años de Derecho Internacional Público. Y efectivamente, me acuerdo en ese momento que decían que Cuba, también Noruega, que eran otros observadores, que pedían a Colombia que se aplicara ese protocolo, ese dichoso protocolo que era cuando se rompía la negociación, como consecuencia en este caso del atentado terrorista, entonces que los terroristas que estaban allá, los jefes terroristas que ordenaron ese atentado, que estaban refugiados en Cuba, deberían volver al país y el Estado colombiano no los debería capturar y que vuelvan a meterse a la jungla. Miren, y que eso era una obligación del Estado colombiano. Esa no es una norma de derecho internacional. Las normas de derecho internacional son entre sujetos del derecho internacional. En este caso, las FARC, el ELN, no es un sujeto del derecho internacional, ni siquiera adquirió el reconocimiento. Y tampoco Cuba, ellos simplemente fueron observadores o testigos. Por lo tanto, no había una relación de derechos y obligaciones jurídico-internacionales en ese punto específico. Entonces es completamente falso que sea una obligación de Estado y es tal como dice Ademar, es un compromiso del gobierno que también lo podía haber revocado en cualquier momento, como en efecto lo hizo el gobierno del presidente Duque en buena hora. Y es que como eso no va a pasar, obviamente entiendo que el gobierno del presidente Duque tiene que hacer el intento y hacer todo eso, pero todos sabemos que Cuba obviamente no iba a entregar a estos señores. A ver si no, Vanessa, te voy a contradecir. El gobierno Duque no tiene que hacer el intento. El gobierno Duque no tiene que hacer nada. Simplemente tomar una decisión. Se levantaron de la mesa, extraditen a los bandidos. Que Cuba no los quiere extraditar. Bueno, aguántese que Estados Unidos los bloquee. Punto, se acabó la historia. No. O sea, el intento, digo, porque cuando el gobierno de Duque dice, señores, mándenme a estos bandidos, es un intento, porque todos sabemos que no va a pasar. Ya, claro, sí. No los van a entregar, son los pero Colombia sí debería ser firme y por lo menos decir, bueno, ustedes están contra nosotros, que es lo que en el fondo todos sabemos. O sea, Cuba ha sido un régimen hostil a la República de Colombia desde hace muchos años. Entonces, si son hostiles, si quieren la destrucción de nuestro Estado, si protegen a terroristas, pues entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Cortar relaciones con esa tiranía. O sea, yo no veo cómo se puede sostener eso. Miren, yo quisiera presentarles a ustedes una declaración que entregó precisamente sobre el tema la senadora Paola Holguín esta semana en el Congreso de la República, donde se refería a eso, así es que nos pretenden llevar al sometimiento otra vez, ya no será de las FARC, sino esta vez será del ELN, que obviamente no van a pedir menos de lo que ya pidieron los señores de las FARC. Aquí está la senadora Paola Holguín. A uno la angustia que le exijan a un gobierno, que maltraten a un alto comisionado, pero ni con el pétalo de una rosa hablan de todos los crímenes que sigue cometiendo el ELN, de cómo recluta menores, de cómo nos pone carrobombas. Es que de eso también tenemos que hablar. Es que eso es lo que determina o no si hay voluntad de paz. Y esa también es una función del alto comisionado. A uno le preocupa eso, que hablan y maltratan un gobierno y le dicen arrodillado a Estados Unidos y le dicen, ¿ustedes qué pretenden entonces? Que arrodillemos el país a organizaciones criminales como la FARC o el ELN. Sí, más claro no podía ser, ¿no? Sí, sería bueno que el comisionado tuviera una respuesta parecida, aunque hasta que le llegara a los talones. Sí. Para el canciller de Cuba. Bueno, es cierto. Son muy, diríamos que muy polite, pero no sé hasta dónde ser polite sea bueno frente a una tiranía, porque es que uno no entiende. Vean que el fin de semana tuve la oportunidad de compartir un módulo que dicto sobre ciencia política y constitución, y entonces hay quienes creen que hay una democracia en Cuba. En serio, es en serio. O sea, aún así se les lea el artículo 5º de la Constitución que dice que hay un partido único, marxista-leninista, aún así dicen que hay democracia. Pero además les decía yo a ellos, les decía, oiga, ¿cómo entender
ese dilema entre desigualdad y libertad, porque ellos piden las dos cosas, ¿no? Los progres, los de la extrema izquierda, se lo pasan hablando, es que este mundo es desigual, es que este mundo no nos da libertad. Pero, por Dios, ¿cómo no entienden que a mayor libertad, mayor desigualdad? Y a mayor desigualdad, hombre, y a mayor igualdad más bien, menor libertad. Es que es tan simple, es tan sencillo, ¿cierto? Mayor libertad, mayor desigualdad. Piden igualdad, pues no habrá libertad. Es así de simple, pero no lo entienden e insisten en ese discurso que nos están vendiendo aquí en Colombia, y tenemos que decirlo, Vanessa y Juan, nos lo venden con el cuento de que el gobierno y el Estado colombiano es fallido. No, yo no lo veo así. Yo creo que esto es una democracia donde todo el mundo puede hablar. Tan democracia será, Juan, que tenemos a los componentes de las FARC, a 10 de ellos, en el Congreso de la República, haciendo normas y hablando de moral. No, bueno, eso ya no es democracia, eso ya es bobada. Llamémoslo vetocracia, Juan. Es un caballo de Troya, porque ¿cómo podemos tener dentro de la democracia a un partido que dentro de su ideología y de su propio, digamos, ideario fundamental está destruir la democracia en Colombia? Entonces, es suicida, es contraproducente. A mí me parece que eso no es democracia. Lo de democracia, hay un índice, el índice de la revista británica The Economist, el Democracy Index, ahí muestra que Colombia es una democracia defectuosa, y Cuba es la dictadura de Latinoamérica. Y en Cuba, tú que hablabas de la desigualdad, en Cuba lo que hay es como decía Churchill, hay una igualdad en la miseria, una igualdad demagógica en la miseria del conjunto del pueblo, pero una gran desigualdad al mismo tiempo, porque la nomenclatura o la jefatura comunista ostenta todo el poder y tiene al país, y son millonarios, la familia Castro y demás, y manejan eso como su finca personal. Eso es lo que muchos quisieran para acá. Claro. ¿Qué guerrillero o qué sujeto de estos narcoterroristas, Vanessa, que has tenido que lidiar lamentablemente con ellos por cuenta de amenazas y persecución, donde ahí sí no vale ni la igualdad, ni la libertad, ni el respeto, ni la pluralidad, no vale nada, porque vales con ellos mismos, pero frente a los demás, nada, no existen derechos, los únicos que tienen derechos son ellos? ¿Qué sujeto de esos no ha sido catalogado como multimillonario? Yo recuerdo cuando se dio de baja por nuestras gloriosas tropas a Raúl Reyes en la frontera con el Ecuador. ¿Qué tenía en el brazo? Un Rolex. Que dijeron después que era un Rolex falso. Bueno, sí. Pirata, lo que quieran. Bueno, no sé, seguramente se lo puso porque creía que era un Rolex de verdad. Pero el caso es que dan cuenta de mientras come pollo, carne, caviar, toma champán y whisky, los guerrilleros rasos están comiendo a duras penas un plato de lentejas o de frijoles, no más. Esto es en todas partes, así como en Cuba viven muy bien los del COSE en estos momentos al lado de los Castro, en Colombia también ciertos de esos también viven muy bien y se lo pasan hablando del proletariado y pontificando de la igualdad cuando ellos nunca le darían nada de sus prebendas ni de sus comodidades a nadie del pueblo, porque no los he visto. Nunca se les ve. Demar, para cerrar esta parte, que ahorita que estabas hablando de lo de que tus alumnos, que tenías alumnos que creían que en Cuba hay una democracia, me estaba acordando de la frase de Stalin, que Stalin decía, lo que importa no es quién vota, sino quién cuenta los votos. Claro, en Cuba la gente va y vota, de hecho el voto es obligatorio, pero pues las elecciones ya están resueltas, antes de que la gente vaya y vote ya se sabe quién va a ganar. Pero bueno, como se nos acaba el tiempo, yo quiero que hablemos un poquito de lo que está pasando en Colombia respecto a economía y respecto a desempleo, que es una cuestión muy importante. Yo acá les quiero mostrar una gráfica. Esta es la gráfica del desempleo, como pueden ver. La línea se sube increíblemente. La línea roja es el desempleo, la tasa de desempleo en las 13 ciudades y en áreas metropolitanas, que están 23.4% en este momento. Y la línea azul, que está en 19.9%, es la tasa de desempleo del total nacional. Esto es del boletín de abril. Eso quiere decir que esto no tiene en cuenta mayo. Mayo ya pasó y mayo también estuvieron los colombianos en cuarentena.
Entonces, imagínense lo que está pasando si esto es solo de abril. Respecto al desempleo a nivel nacional, es un aumento de 9.5 puntos porcentuales respecto al mismo mes, es decir, abril del año pasado. Y respecto a las 13 ciudades y áreas metropolitanas, es un aumento de 12.4% respecto al año pasado. Entonces, pues esto es muy preocupante porque estamos teniendo, y eso, o sea, estas son cifras que más o menos puede calcular el DANE, pero yo, digamos, otros economistas que tienen en cuenta otras cosas como aquella gente que no dice que está desempleada porque no ha podido ni siquiera salir a buscar empleo, no está buscando empleo porque ni siquiera puede salir por la cuarentena. Dicen que esta tasa puede estar alrededor del 25%, entonces estamos hablando 25% para abril, sin contar mayo. Hay que ver el próximo boletín del DANE cuando salgan las cifras ya contando mayo. Esto es una cosa increíble y esto como para que la gente, bueno, la gráfica es bastante diciente y esa subida y ese pico es simplemente aterrador, pero esto nos hace devolvernos más o menos a 1999, a la crisis de 1999, que es la última vez en la que Colombia tuvo una cifra de desempleo similar. En ese momento fue de 19.5, ahorita estamos en 19.9. Eso hay que recordar también que cuando llega la crisis en 1999, que alcanza ese 19.5 de desempleo, que ya lo superamos ahora, la economía colombiana tarda 12 años en volver a bajar la cifra de desempleo a menos de 2 dígitos. Entonces, es una situación muy difícil, toda esta gente que está aguantando hambre, que no sabe qué hacer, que el gobierno, yo creo que a mí me pasa algo curioso con el gobierno, cuando me preguntan que cómo lo está haciendo el gobierno colombiano, yo digo en líneas generales, parece que el gobierno entiende que no se puede cerrar por completo la economía. Sin embargo, las medidas en la práctica, las medidas para permitirle a la gente, sobre todo, por ejemplo, la actividad comercial, que es de donde saca dinero mucha gente, la mayoría de los más pobres, de los que tienen menos recursos, todavía sigue cerrada y todavía está prohibida. Entonces, la situación definitivamente es muy difícil y a eso hay que sumarle algo que hablábamos con Juan David y es lo de la renta mínima, ¿no? Renta básica, no sé cómo le están llamando en Colombia. Sí, recientemente, con ocasión de esta crisis del coronavirus y del aumento del desempleo, de la pobreza en Colombia, varios sectores de izquierda, liderados por el senador Iván Marulanda y también por el senador Iván Cepeda, pero con diferentes propuestas, están diciendo que hay que traer a Colombia esa figura de la renta básica, que en otras partes se le ha llamado renta básica universal, para darle, digamos, un dinero mensual incondicional a alrededor de 30 millones de colombianos, para que puedan sobrellevar los efectos terribles de esta crisis. El senador Marulanda y otros lo que proponen es que se les entregue qué cantidad, aproximadamente a esos 30 millones de colombianos, unos 264.000 pesos mensuales, que es la línea que marca la línea de la pobreza. Mientras que Iván Cepeda va más allá y propone que se les entregue el salario mínimo mensual vigente más el subsidio de transporte, es decir, 980.657 pesos. Y eso, digamos, es lo que ellos nos están proponiendo para poder paliar los efectos de esta crisis, y entonces exigen la renta básica y la están proponiendo en el Congreso. ¿Cuánto vale eso? Esa es la primera pregunta que uno le llega cuando le hablan de semejante propuesta. Y la propuesta de Marulanda y demás, que es más acotada, que es más reducida, de 264.000 pesos, valdría unos 95 billones de pesos. Mientras que la propuesta de Cepeda valdría 353 billones de pesos. Ellos dicen que hay que tener, varios puntos del PIB de Colombia, entre el 20%, entre el 10 y el 20% del PIB de Colombia. Ellos dicen que es que hay otros países como Estados Unidos que también han hecho una gran inversión, o países europeos y varios países latinoamericanos que también están
dedicando una parte importante de su Producto Interno Bruto para entregarlo, para distribuirlo en estos casos. Entonces hay que entender que lo que ellos aquí quieren es un gran poder para tener estómagos agradecidos, para tener gente, digamos, que reciba estos recursos. Y uno cuando le hacen esas propuestas, entonces, primero, ¿cuánto vale y de dónde vamos a sacar esa plata? Ellos lo que dicen es que saquemos del 1% más rico, ¿cierto? Y entonces eso quebraría a los ricos de Colombia y quebraría al Estado colombiano. Eso es lo que hay que tener claro cuando se hacen esas propuestas. Lo segundo que uno les debe preguntar es qué evidencia empírica tienen ustedes, o sea, eso comparado con qué otros sistemas. Por ejemplo, en Finlandia recientemente hicieron ese experimento, lo hicieron gradual hace unos años, lo hicieron 2 años, hasta el 2018, y el resultado fue que eso no funcionaba, que eso incentivaba, la gente dejaba de buscar empleo, gente del Estado, y realmente es un sistema que genera muchos desequilibrios y muchas distorsiones en el mercado, o sea, pero hay que entenderlo es como parte de una agenda populista, porque lo que ellos quieren con esto es aprovechar la crisis, aprovechar la pandemia, aprovechar que mucha gente está mal, no para que les quiten obstáculos a la gente para hacer negocios y para comerciar, sino para que queden dependientes del Estado y que se los agradezcan a ellos. Eso da votos, sin lugar a dudas. Sí, no. En Venezuela, por ejemplo, hay que recordar durante cuánto tiempo Hugo Chávez no regalaba casas. Claro, había tanta plata, estaban los petrodólares que ellos no regalaban ni sueldo mínimo ni un mercado, sino que regalaban casas. Entonces van creando una red clientelar de gente que por un lado está agradecida con ese político que le da eso, pero por otro lado es gente a la que le quiebran las piernas, y de esto hay muchos estudios de cómo este tipo de subsidios en, digamos, periodos muy largos de tiempo, lo que hacen es que la gente deje de buscar trabajo, quiebran además a las empresas, quiebran la economía. Entonces la gente al final va a terminar, aun cuando quisiera volver a conseguir trabajo, no lo va a encontrar porque la economía está quebrada y ya se va a ver acostumbrado al subsidio. Entonces tienen a una gente acostumbrada a vivir de las manos de estos políticos. Ahora quisiera hacer una aclaración algo muy importante para explicarle de pronto a la gente que no entiende. Cuando Juan decías que con estas medidas buscan quebrar a los ricos, consiguen quebrar a los ricos, yo creo que hay mucha gente que no entiende que cuando se quiebra una empresa, yo creo que a fin de cuentas, si uno se va a las cosas básicas que uno necesita para vivir y para tener una vida normal, el más perjudicado no viene siendo el empresario dueño de ese negocio, los más perjudicados son los trabajadores que se quedan sin empleo. Es decir, por más que pierda el dueño de una empresa, va a tener redes, va a tener ahorros, se puede ir del país, lleva su inversión a otro país, pero ¿qué hace esa gente, esos empleados de esa empresa que han quebrado porque le han puesto muchos impuestos, porque le han quitado todo? Es decir, no, los que quiebran dicen como es que quebró el empresario. No, los que quedaron en la calle son los empleados, y eso es lo que hacen este tipo de medidas. Y ahí uno ve mucho la diferencia de los países que salen adelante y que van por una buena vía con los países que no. Es decir, por ejemplo, mientras que acá en Estados Unidos uno ve a Trump sacando la reforma que sacó para ayudar a los empresarios y que en este momento está viendo cómo se puede hacer para ayudar a empresarios, en España tienen en el poder algo muy parecido a lo que hay en Colombia, diciendo que la solución a esto es ponerle más impuestos a los ricos. Es decir, cuando los empresarios están viendo cómo sobrevivir, cómo mantener esos negocios que tienen, vienen y les ponen más impuestos y los molestan más para que quiebre todo y todo sea un desastre. Miren qué es lo que ocurre hoy. De hecho, aquí en el chat comenta Astrid Carolina Álvarez sobre el tema del paro de FECODE. Miren ustedes, hoy FECODE, el paro era hoy, Astrid Carolina. Hoy salieron a las calles los de FECODE. Yo les quiero presentar el video de lo que se pudo captar y va muy conectado con lo que ustedes están analizando, Vanessa y Juan David, respecto de cómo ciertos sectores pretenden aniquilar, capturar, acabar, extraditar, sacar
la inversión extranjera porque les parece que es un demonio, pues, y que acaba con las oportunidades de los colombianos. Aquí está, estos son los señores de FECODE hoy, en plena marcha. Aquí ustedes los tienen, vamos a escucharlos y ahí están las consignas también. Transporte escolar, 3 o 4 niños en cada silla, es una responsabilidad de esas condiciones, no estamos en eventos de bioseguridad, entonces aquí nos hizo el llamado al gobierno nacional todo el tema de los protocolos, que tampoco el tema de bioseguridad se limita a un tapabocas. Multinacionales fuera del país, la consigna y renta básica, ahí ustedes lo vieron. ¿Qué es lo que ellos piden? Sí, es una situación muy difícil y además por esto del coronavirus hay mucha gente, digamos que la gente está en una época especial de vulnerabilidad, ¿no? Porque mucha gente que en una situación normal entendería que esto es una locura, tal vez en una situación tan difícil como la que estamos viviendo y más como la que se vive en países de Latinoamérica que no tienen, digamos, todos estos ahorros y el músculo financiero que pueda tener un país como Estados Unidos, alguien diga, bueno, ya llevo 2 meses sin empleo, estos de la izquierda son unos locos, pero si me ofrecen algún dinerito lo voy a recibir porque es que no tengo ahorita y además me prohíben salir a intentar ganarme el dinero. Entonces también ponen a la gente entre la espada y la pared y yo creo que hay mucha gente que ante esta situación tan difícil puede caer en la trampa y bueno, es muy difícil porque es que no los dejan salir a la calle a trabajar. Exacto. ¿Aló? Sí, dinos, Juan, te escuchamos. Yo tenía hoy unos puntos importantes que complementan lo que estás diciendo. Primero, la situación ha puesto a muchas personas a sufrir bastante y ahora lo que se necesita es incentivar el trabajo, la capacidad de que las personas se readapten y quitarles obstáculos desde el Estado, quitándoles impuestos, quitándoles regulaciones. En segundo lugar, la importancia de la solidaridad voluntaria y espontánea de la gente. Lo hemos visto las empresas que han hecho grandes campañas de solidaridad y eso también hay que incentivarlo, hay que permitirlo. Y ya subsidiariamente sí se pueden legitimar y autores como Friedrich Hayek han digamos, promovido ideas como la renta subsidiaria de subsistencia, o sea, para aquellos casos más extremos, no universal, no general, no incondicional y temporal. Y también está la propuesta de Milton Friedman del impuesto negativo sobre la renta, que también sería una propuesta muy interesante para estudiar, que a partir de determinado nivel para abajo, ciertas personas que no producen tengan también un aporte desde el Estado y que de esa manera, digamos, podamos ayudar a las personas más perentoriamente menesterosas. O sea, no hay que tampoco pensar que a los pobres, a los más necesitados no hay que ayudarlos. Claro que sí, pero hay muchas otras medidas y esto sí es puro populismo barato que nunca ha resultado en ninguna parte y que lo que produce es lo opuesto de lo que busca y lo que genera es dependencia y más miseria. Sí, yo creo que hay mucha gente, ya para terminar, yo he visto mucha gente diciendo, incluso gente que uno diría, bueno, tiene idea de cosas y es educada en ciertas cosas, diciendo cosas como, bueno, es que esta es una situación particular, que el Banco de la República imprima los billetes que se le dé la gana, que nos endeudemos como se nos dé la gana. O sea, hay muchas cosas en ese tipo de discurso que están mal. Una es, por ejemplo, una cuestión que debiera ser evidente y es que yo no como billetes, yo no me visto con billetes, el billete es nada más un medio de intercambio, es decir, yo le doy a alguien billetes, pero yo en realidad lo que quiero es lo que esa persona produce. Si el país no está produciendo, ¿de dónde vamos a sacar las cosas? Si el país no está produciendo, ¿de dónde vamos a sacar los alimentos y dónde vamos a sacar todo? Y lo otro es que el endeudamiento, pues el endeudamiento también es algo que vamos a tener que pagar y si además imprimiendo billetes dañamos la moneda, envilecemos la moneda y se nos viene una inflación, yo estoy segura que nadie quiere una inflación en Colombia como la que tienen en Venezuela, por ejemplo. Nadie quiere una inflación o como la que tienen en Argentina, no voy a ser tan exagerada. Vámonos a Argentina con una inflación del 53%.
O sea, nadie quiere eso, entonces es un desastre proponer esas cosas. Definitivamente no es una solución decir que hay que cerrar la economía y que hay que imprimir billetes y endeudarnos a más no poder, porque eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es, esto yo lo veo como una especie de balanza, no nos podemos ir al extremo de decir sin medidas y eso no existe y el coronavirus no existe y hagan lo que quieran, pero tampoco al extremo de cerrar la economía porque simplemente nos vamos a morir de hambre. Bueno, yo cierro aquí. No sé si ustedes tengan algún comentario para despedirnos. No, muchas gracias. Muchas gracias, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han visto hoy. Muchas gracias por los comentarios y nos vemos en un próximo episodio, el próximo jueves, 7:30 de la noche, hora de Colombia. Déjenos sus comentarios y ya nos vemos. Chao a todos.